Mi colega Julio Cerroa y Vicente Serrano, de Sin Censura, en una investigación, recuerdan que de un Twitter del señor Ciro Gómez Leiva, donde decía que la diferencia de Pigmenio Ibarra no es empresario, no ha recibido dinero público, no ha vendido publicidad ni servicios de propaganda. Esto lo decía el 29 de mayo de este año. Pues, presidente, resulta que hay documentos del 2013 de la Dirección de Normatividad de Comunicación de la Presidencia, en donde su programa Fórmula de la Tarde recibió 1.707.000 pesos. Y además, en la página 66 de ese documento dice que el señor Ciro Gómez Leiva, no el programa de Fórmula de la Tarde, recibió 1.113.000 pesos pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este periodista, este defensor de García Luna, escribió el 15 de noviembre del 2012, palabras más, palabras menos: ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna, pues de un plumazo Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad. Ciro Gómez Leiva, presidente, la semana pasada le dijo a usted que era un mentiroso porque él no se había reunido grupalmente con García Luna, pero en esa respuesta acepta que sí lo hizo en forma privada. Estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión, como lo hace también el señor López, al que le dicen el teacher, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, Jesús Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga. Señor, dice que nos pagan por las preguntas. Mi pregunta es, ¿la Secretaría de Gobernación, a través de radio y televisión, podría hacerles un exhorto a conducirse pues con respeto, con que no hagan mentiras falsas, y además mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no fue mentira, y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo? Esa sería mi pregunta, señor presidente. Pues mire, tiene que haber esa crítica porque es consustancial a la democracia. Ya hemos hablado de esto. Y nosotros consideramos que además de ser indebido comprar conciencias, comprar lealtades, significa un oneroso gasto para la hacienda pública. Esto de la subvención a los periodistas viene de tiempo atrás, cuando menos desde el Porfiriato. Limantur subvencionaba a periodistas. En ese entonces el periódico favorito de Porfirio Díaz, periódico conservador, era El Imparcial, que se leía mucho. En aquel entonces el tiraje del Imparcial llegó a ser de 120, 140.000 ejemplares diarios, cuando México tenía 15, 18 millones de habitantes. Imagínense qué periódico en México hoy tiene un tiraje de 120, de 150.000 ejemplares. Entonces, desde esa época, pues, está lo de la subvención a los medios.
Esto quedó incluso registrado, hubo hasta una polémica. ¿Cómo se llama el sobrino de Daniel Cabrera? El político intelectual de la Revolución, también de Puebla. Sí, Luis Cabrera. Él se hizo cargo de demostrar de cómo se subvencionaba a la prensa y en particular a este periódico, al Imparcial, Luis Cabrera. Y esto pues siempre ha existido. Sería muy bueno que algún día aquí habláramos de eso, ¿no? Cuando menos saber por qué se le conoce como chayote. ¿De dónde viene eso del chayote? Otros le llaman embute. En el Porfiriato los científicos hablaban de subvención, luego chayote, embute. Pues el sobre, hay una anécdota que me la platicó un periodista, de que cuando repartían el dinero, los sobres, en las campañas, estas oficiales, que se hacían, que iban en los camiones, ¿no? También camiones con periodistas. Cuando se subía el que repartía los sobres, pues iba entregando a cada uno de los que iba. Aclaro que en aquel entonces también habían excepciones de quienes no recibían el sobre. Muy pocos, pero no lo recibían. Pero sí había periodistas que lo recibían. Y había uno que dormía bastante, pues le gustaba echarse su siesta en el camión. Pero ya cuando se subía el del sobre, seguía durmiendo, pero ya cuando pasaba en el pasillo por donde estaba él, hacía así. Con los ojos cerrados, y le ponían el sobre. Y hacía así. Faltan 100. De ahí viene lo del piquete de ojo, porque el que repartía sacaba del sobre lo que consideraba, pero este señor era tan experto, ¿no?, que sabía si estaba completo o no. Ya en el gobierno actual no hay chayote, ni hay sobre, porque también en los últimos tiempos se fue modernizando el chayo y ya era por servicios profesionales, por otro tipo de servicios o de, como le llamaban, ¿no?, de información. Entonces era mucho, pero bastante. Nada más formalmente, ¿cuánto fue lo que se destinó a publicidad en el último año del presidente Peña? 10,000 millones. ¿Cuánto destinamos nosotros el año pasado?
3,600. ¿Y cuánto va a ser este año? 2,200. Entonces, sí hay una disminución como del 70% de la publicidad. Estamos hablando en términos de la formalidad, de lo que está documentado. Y nada más gobierno federal, porque imagínense, en los estados hay hasta municipios donde también reparten. Entonces, por eso el enojo son dos cosas. La parte, vamos a decir, de las ideas que no les gusta nuestra manera de pensar y de actuar. Y lo otro es que se sienten afectados en sus economías, porque ya no hay chayote. Pero imagínense si nos ahorramos 8,000 millones, vale la pena, ¿no?, aguantar. Pues insultos, porque 8,000 millones pues es la mitad de lo que necesitamos para entregar las becas a niñas, a niños con discapacidad. Y acerca del daño que nos puedan causar, es una prueba también para ver el nivel de conciencia que hay en el pueblo. Si la gente se traga ese plato de mentiras que le ofrecen, pues es que todavía falta seguir trabajando más, haciendo conciencia. Pero ya no es así. Ya la gente está muy despierta, muy consciente, y además cada vez que hay noticias falsas se caen, porque existen las benditas redes sociales y ahí la gente se hace cargo de aclarar. Eso es muy importante. Y acerca de la situación personal, a mí no me afecta, porque si estoy bien con mi tribunal, que es mi conciencia, tengo un escudo protector. Si actúo con rectitud, si actúo con honestidad, pues estoy blindado, no me afecta. Además estoy acostumbrado. Imagínense cuánto tiempo en la lucha y cuántos ataques. Hasta hace poco que estábamos en la oposición, yo recuerdo que no me daban entrevistas. Hace 5 años. Recuerdo que me daba entrevistas el licenciado Jacobo Zabludowski en su programa de radio. Excepcional, porque no me entrevistaban, no me invitaban. Y él me abría el micrófono
de manera muy peculiar, porque pues traía la presión de los dueños de la estación. Entonces necesitábamos comunicar algo, porque todavía las redes no eran lo que son ahora. Íbamos a hacer un acto, nos íbamos a concentrar en el Zócalo para protestar por algo y necesitábamos que la gente lo supiera. La comunicación es fundamental. Entonces, un programa de radio en aquel entonces era escuchado por miles, a veces millones. Entonces, le agradezco mucho a él porque me daba la oportunidad. Claro, me decía, nos pidió usted, licenciado, tiempo para expresar algo, porque tiene usted algo que comunicar, le escucho. Y entonces empezaba yo a hablar, taca, 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 ahí sí de corrido, aprovechando, no me interrumpía. Ya cuando terminaba, ¿es todo, licenciado? No me hacía una sola pregunta. Sí, Jacobo Solórzano, una sola pregunta. ¿Esto no tiene nada que agregar? No, muchas gracias, ya había yo dicho todo. Y ya, pero no me hacía una sola pregunta. Los más avanzados en pluralidad, entre comillas, me tenían una cuota para que simularan de que eran independientes y que a todos les daban espacio, ¿no? Pero el programa más avanzado de la radio en ese entonces me permitía estar una vez cada 6 meses. Lo de la prensa escrita, ni hablar. No existíamos. Entonces, ahora es distinto. O sea, ahora hay muchas maneras de manifestarnos y no debemos de enojarnos. Es muy buena la polémica sobre este tema. Yo les decía que es un momento único, estamos en lo inédito, porque durante siglos se sostuvo que la prensa formaba la opinión pública. Lo que decía Lucas Alamán, lo que le decía a Santana, no se preocupe, pero esto en 1850, no se preocupe, venga, estaba en el exilio después de que nos habían quitado la mitad del territorio, venga, porque nosotros controlamos la opinión general, la opinión pública, porque nosotros somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos de la capital y del país. Y luego Goebbels, 70, 80 años después, repite lo mismo. Una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Si tienes el control de los medios, pues por eso era el cuarto poder. Y todavía cuando nos roban la presidencia, la guerra sucia, el que yo era un peligro para México,
se apoya fundamentalmente en el control absoluto de los medios de comunicación. Estábamos en campaña cuando lanzan esto de que yo era un peligro para México. El primero que me advierte que venía esa campaña y no le creía o lo consideré un absurdo fue Carlos Monsiváis. Me dijo, viene esta campaña y el eje va a ser que eres un peligro para México. Ay, Carlos, ¿quién va a creer eso? Y claro, era algo pues elemental, corriente, ¿no? Un peligro para México. Lo acuñó un publicista estadounidense, acuñó la frase. Pero no era la frase, sino la repetición. Y no poder nosotros defendernos. Me acuerdo que una televisora nos suspendió nuestro plan de publicidad cuando estaba a todo lo que daba lo del peligro para México. No aparecíamos en la televisión, en una de las televisoras, porque argumentó de que no le pagábamos por adelantado la publicidad. Claro, una excusa para sacarnos. En tanto estaba la campaña en contra nuestra. Entonces, sabemos de estos temas, estamos acostumbrados, por eso no desesperarnos. Ahora hay muchas ventajas. Repito, es muy importante lo de las redes sociales. Hace un momento les comentaba yo de cómo alguien en las redes sociales hace ese razonamiento, ¿no? Si esto dicen en público, imagínense lo que dirán en privado. Es genial. Es muy inteligente. Y así en las redes sociales se encuentran uno muchísimas cosas buenas. Y esto lo digo porque hay quienes también se decepcionan, porque también hay campañas, ¿no?, de desprestigio y bots y todos, y hay quienes dicen, ya no vuelvo a tener Twitter o Face. No. Hay que tenerlos. Y parece que está aceptando el representante de Twitter en México la invitación de estar aquí con nosotros. Ya aceptó, va a estar con nosotros para explicarnos si tienen posibilidad de controlar la venta de mensajes o el uso de los robots para hacer guerra sucia, y cómo está la línea entre censura, el que se considere censura, o la libertad con ética. O sea, ¿qué se puede hacer? Es muy interesante este tema. ¿Cuándo viene? Ya está, bueno, les avisamos. Bueno. A ver, tú.